Óscar, cuando quieras. Gracias, Fernando. Como yo no tengo la experiencia ni trayectoria de Rafael, voy a volver al tema del consumidor prudentemente y voy a tratar de dar nuestra opinión desde el sector financiero, que es el que nosotros movemos, y también desde mi generación, ¿no? Que probablemente, como tú has comentado, es distinta a la del resto de ponentes que han pasado por aquí, ¿no? ¿Cómo es el consumidor? Yo creo que lo primero es que los consumidores hoy somos desconfiados y especialmente en el sector financiero están muy desconfiados, ¿no? Ha habido mucho ruido negativo en el entorno del sector y ahí tenemos un tema muy importante que tocar y que está afectando mucho a cómo es nuestra relación con esos clientes, ¿no? Por otro lado, los clientes hoy, los consumidores son mucho más, están mucho más informados, son mucho más instruidos, comparan más, son más conscientes y por tanto son mucho más exigentes, ¿no? Leí hace poco que el 50% de las principales marcas para los baby boomers ya no forman parte de ese abanico de marcas relevantes para las personas de menos de 35 años, ¿no? Con lo cual está cambiando mucho ese concepto de fidelidad, ¿no? El cliente es mucho más infiel también. Por otro lado, es mucho más polar en la distribución del gasto, es el famoso concepto de trade down, trade up. La gente, yo soy mucho más consciente de en qué me gasto y decido gastar menos dinero en determinadas categorías, menos dinero del que sería el habitual para tu capacidad de gasto, en algunas categorías que valoras menos, que el valor percibido es mucho más inferior, y sin embargo dedicar dinero extra a categorías que aprecias mucho más, ¿no? Por otro lado, ya no compran productos, ahora están comprando experiencias, ¿no? Al final el producto es absolutamente imitable y si el producto es imitable y no hay una experiencia del usuario mucho más completa, todo se reduce al precio. En banca, además, nosotros al final, reduciendo a la base del negocio, somos intermediarios de dinero, compramos y vendemos dinero. Hay pocas cosas que sean más commodity que el dinero. El dinero es igual el que damos nosotros o el que compramos nosotros que el que da los compañeros de CaixaBank, por ejemplo, ¿no? Con lo cual, si no aprendemos a transformar esa compra de producto y precio en una experiencia mucho más completa, será difícil competir porque todos al final iremos a una guerra de precios, ¿no? ¿Qué más? Es multicanal. No quiero incidir en ello porque hemos hablado todos, ¿no? Es verdad que la banca quizás es menos multicanal que otros sectores, ¿no? No hace tanto hemos pasado de clientes absolutamente offline, ¿no? que comparaban y acababan haciendo la compra offline. Estamos en un modelo más mixto en el que probablemente comparan online pero siguen comprando offline en muchos sectores. Banca probablemente sigue estando allí, pero hay otros sectores, y no estoy hablando de turismo o de comprar billetes que son absolutamente online, sino hay otros sectores que hace poco pensábamos que no eran tan relevantes a la hora de tener un consumidor online, por ejemplo, el famoso Zara. Yo hace 5 años en la vida habría pensado que podía comprar ropa por internet, porque pensaba que eso era que tenías que ir, que tenías que probártelo, que tenías que mirarte un espejo, y hemos conseguido que también eso sea online. Por tanto, esa tendencia seguro acabará llegando a banca y va a afectar mucho a nuestro modelo de negocio, ¿no? Y por último, es un cliente más activo. Es más, no es activo, es que es activista, ¿no? El cliente se posiciona y, como comentaba Marieta, ¿no? Los clientes ya son los que hacen, en parte, tus ventas, ¿no? Disparan tu reputación para bien o para mal. Ojo, yo todas las personas, todos los fans de Apple, para mí, son clientes, son usuarios, son fans, es que son activistas, es que son gente que ellos son los que te venden el producto, ¿no? De hecho, yo, en mi empresa, en Unicaja, se reparten BlackBerrys como instrumento de trabajo. Y yo quiero tener un iPhone porque he oído tanto hablar de ello. Me han hablado tanto la gente que tengo yo en mi departamento que son absolutamente activistas. Y al final he acabado pecando, me he comprado un iPhone y tengo el iPhone apartado desde hace un mes porque me he dado cuenta que no me gusta. Pero son activistas y acaban afectando las decisiones de compra de mucha gente alrededor, ¿no? Dado cómo son los consumidores, ¿qué tenemos que hacer las empresas para adaptarnos a ellos? Bueno, en el caso de la banca, lo primero es recuperar la confianza de ese consumidor, ¿no? Está muy rota y tenemos que recuperarla. Es verdad que Unicaja, y es la única vez que voy a nombrar a mi empresa, tiene un posicionamiento privilegiado en este sentido, ¿no? Porque todos aquellos puntos de ruido que ha tenido el sector, Unicaja afortunadamente no los ha sufrido, ¿no? No hemos vendido preferentes, no hemos tenido otro tipo de escándalos, no hemos tenido ayudas públicas y somos financieramente muy fuertes y muy solventes.
Y desde ahí hay que construir, hay que saber diferenciarse respecto a otras entidades que quizás sí que han tenido algunos otros deslices, ¿no? Hay que hacer inversiones. Esa multicanalidad no viene sola. No es fácil crear ese mundo multicanal. Sobre todo porque si no lo creas bien, cometes dos tipos de riesgos. Uno, que pierdes el contacto personal por el cliente, ¿no? Una cosa es que el cliente aprecie la multicanalidad y otra cosa es que yo quiera que los clientes ya no pasen por mis oficinas, ya no hablen con mis gestores, ¿no? Probablemente acabaremos llegando a un modelo de negocio mucho más polar, en el que tienes una pata más transaccional, más operativa y que está basada en mucho más eficiente, mucho más automatizada, fácil de entender, con bajos costes y bajos precios para el consumidor, porque es la parte que hablábamos antes del trade down, donde el cliente pues, no está dispuesto a pagar grandes cantidades por operaciones de bajo valor, ¿no? Pero a cambio yo necesito que ese trade down, ese asesoramiento personalizado en momentos de la verdad, lo siga teniendo conmigo, que no se despegue y se quede exclusivamente en un entorno online, ¿no? Necesito modificar radicalmente el modelo de comunicación con mis clientes. Dado cómo son los clientes, que son mucho más instruidos y que hay redes sociales y que son mucho más activistas, yo necesito establecer una comunicación mucho más bidireccional con ellos, mucho menos jerarquizada, ¿no? Yo no soy la empresa y el consumidor está abajo, es que yo quiero escucharles, quiero entenderles y quiero interactuar con ellos, porque si no jamás voy a entender qué es lo que me están pidiendo, ¿no? Esta parte yo creo que es esencial y probablemente es la parte que, como detrás hay un tema de cultura empresarial, es más complicado que demos ese paso. Hay un tema, obviamente, de formación de nuestros empleados, formación en multicanalidad. El empleado tiene que entender lo que es la multicanalidad, para qué sirve cada canal y cómo hay que tratar al cliente. Y después hay un tema de atención, ¿no? De lo que hablábamos de la experiencia del usuario. No vale con vender un producto. Voy a diseñar el mejor producto. El mejor producto lo van a copiar de aquí a 10 minutos. Y el mejor producto se diferencia del peor producto en un 10%. Hay que trabajar en esa experiencia completa y nuestros empleados en general probablemente no están preparados para dar ese tipo de servicio pues, más atento, más personalizado, más premium, ¿no? Y por último, más creatividad, más innovación y también en banca. Y no estoy hablando de productos más sofisticados, ¿no? Que al final ya sabemos que en banca los productos sofisticados en algún momento acaban dando problemas. Estoy hablando... A mí me es difícil de entender cómo puede ser que las oficinas bancarias sean el único comercio de su entorno, de su barrio, que solo está abierto 7 horas al día. No tiene sentido, no estamos rentabilizando la inversión que tenemos en ladrillo. Hay que ser más creativos. Yo no sé qué es lo que hay que vender, no sé cuántas horas tiene que estar abierto. Evidentemente hay implicaciones en términos de recursos humanos que habrá que resolver, pero que seguro que somos capaces de resolver, pero hay que ser mucho más creativos en general. En definitiva, el nuevo consumidor se parece muy poco al antiguo y además ese nuevo consumidor cambia a una velocidad endiablada, como se comentaba, ¿no? El nuevo consumidor de hoy, coño, el del año que viene ya es distinto, con lo cual hay que estar alerta, ¿no? Y esto requiere un cambio radical. En el tema de banca, yo estoy convencido que mis hijos tendrán una banca, vamos, que no se va a parecer absolutamente en nada en la que estamos viviendo nosotros, pero creo que tenemos que tener esa mente abierta y ese espíritu joven de darnos cuenta de que hemos que empezar a andar ese camino, porque de verdad que yo creo que las empresas que lleguen al final a la meta, las primeras, tendrán un cambio brutal en términos de imagen y, por tanto, en rentabilidad respecto a aquellas que vayan llegando en oleadas sucesivas, ¿no? Muchas gracias, Óscar. Muy interesante también.